de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros. Porque dicen las escrituras que es maldito el que se colgado en el madero. Esto me hace mucho difícil. Ok, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros. Ok, porque a la que pega del pecado es muerto. Por amor de nosotros. Ok, queremos establecer que es en la Galatías 3. Primero, ¿por qué somos redimidos? Como redimidos de Dios. Somos redimidos porque Cristo, como leemos aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿cuál es esta ley? El ley que lo hace que Cristo nos redimió. Este ley podemos verlo en Romanos 6:23. La ley principal dice que porque la paga del pecado es la muerte. ¿Okay? Esta ley es ley legal, espiritual. La alma que peca morirá. So, esa es la ley legalmente espiritual, que gobierna espiritual. So, por eso Cristo vino para pagar por esta ley, para que no estamos más abajo de esta ley, que es que la alma que peca morirá, para que no estemos abajo de esta ley. ¿Y pagó con qué? Pagó con el Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabros ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y asegurar nuestra redención eterna. So, Cristo pagó con su propio sangre, no con sangre de oveja, de becerro, no, porque cuando ellos estaban abajo de la ley, si peca, tiene que traer algunos estos animales para hacer sus sacrificios. Cabras, van a llevar cabras a los sacerdotes, pájaros, todas cosas para hacer el sacrificio por pecado. Pero para evitar estos, Cristo vino para pagar con su propia sangre, porque humano, ya sabemos que el caído del hombre desde el tiempo de Adán, el caído del hombre es el caído del pecado. So, humano vive en pecado. Naciendo humano en el mundo, has nacido en el mundo del pecado. So, por eso, Jesús, Dios visto todo hasta Dios en su corazón, repentir de había creado humano, por todo maldiciones que Dios viste que está pasando en el mundo. Por su amor, porque no fue la intención de Dios que el mundo sea así, solo que la mujer fue engañada en el principio del jardín. Allá, desde este momento que Adán y la mujer, Eva, salió del jardín de Eva por desobediencia de palabra de Dios, en este momento, pecado comienza. Pero en ese momento, hombre entregó el dominio que Dios le dio para cuidar la jardín y cuidar todos los animales. El hombre entregó este dominio a
Satanás. Porque Satanás comienza siendo el persona en cargo para hacer todo lo que quiere en el mundo. Por eso, hombres se estaban muriendo. Por eso, Cristo, por su amor que siempre tenía con humano, un amor que crea al humano para ser como él y dominar el mundo y vivir tranquila. Por ese amor vine para decir, solo una vez voy a sacrificar mi sangre para que nadie más tenga que sacrificar cualquier animal. Por eso somos redimidos por la sangre que Cristo sacrificó para nosotros. Amén. Hebreos 2:5. En Hebreos 2:5. Vamos a ver Hebreos 2:5. Dice, es más, no es solo que Jesús murió para darnos esta redención, es más lo que hizo. Redención es solo del principio, es más lo que hizo. Por eso en Hebreos 2:5 dice, es más, no son los ángeles quien gobernará el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales ¿quién son los simples mortales para que piensas en ellos? O un hijo de hombre para que de él te ocupes. Aquí estamos viendo que la Biblia está diciendo no solo que Jesús murió por su sangre, que es más cosas que hizo. Y dice que el mundo futuro, sabemos que habrá mundo futuro. Cuando este mundo ahorita acabara, hay tiempo que vendrá cuando los humanos, cuando los que son selectados, los que ganan esta carrera que estamos ahorita, ellos gobernarán en este mundo futuro. El mundo futuro es el mundo donde, cuando no habrá ninguna maldición más. Los elegidos, los que ganó la corona, ellos los que van a gobernar en este mundo futuro que vendrá. Por eso tenemos esperanza, porque por eso digo que ahorita que estamos aquí, no pertenecemos aquí. Estamos solo aquí en este mundo, porque el mundo futuro que viene será el mundo que fue el diseño que Dios quería desde el principio. Viene este mundo. Dice que no son los ángeles quienes van a gobernar este mundo, será nosotros que fuimos redimidos, que viven ahorita siguiendo los mandamientos de Cristo. Nosotros que vamos a ganarles su amor y su corona al final, los que van a gobernar este mundo que vendrá. Y preguntó, ¿qué es hombre que ama tanto para darle esto todo cosa? ¿Qué es ese hijo de hombre para que ocupes todo? ¿Qué es hombre? No sabemos qué es hombre, para que Dios mismo vine como carne y murió por hombre y vivía dentro de hombre. Pero ¿quién es ese hombre? Porque hombre es imagen de Dios. Hombre, cada hombre que recibió redención, que recibió el Espíritu de Santo, es Dios. Tú estás caminando, pero tú eres Dios. Por eso, ¿quién es este hombre? ¿Por qué hombre es tan importante a Dios? Que Dios siempre busca manera para salvar hombre, busca manera para encargar hombre, porque somos Dios. Hasta que recibe el Espíritu de Santo, ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Si lo recibe en ti,
Después de redención, estás recibido el Espíritu Santo, tú caminas con Dios, tú hablas con Dios, tú haces cosas como Dios, porque lleva el Espíritu de Dios dentro. Tiene que mostrar siempre las frutas del Espíritu de Dios, frutas de amor, frutas de vivir en paz, paciencia, tranquilidad. Esos son los frutos del Espíritu de Dios. Tienen que vivir con estos frutos. Por eso, y dice que nos da autoridad sobre todas las cosas. Y si sigue leyendo el mismo Hebreos 2:5, dice, les dice autoridad sobre todas las cosas. ¿Quién es hombre que Dios nos da autoridad sobre las cosas? Hombre es hablando de Dios. Hombre es dioses. Cada hombre que lleva el Espíritu de Dios es Dios. Porque debe hablar, caminar, hacer cosas que Dios quiere. Hacemos eco del carácter de Dios. Hacemos eco de voz de Dios. Hablamos de voz de Dios. Mostramos, porque nadie ahorita puede ver Dios. Pero cualquier persona que ve tú, los redimidos, está viendo Dios. Por eso, hay cosas que nos han dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad sobre cosas. ¿Qué son estas cosas que Dios nos ha dado autoridad? Podemos ver en Liberación 5:12. Liberación 5:12. Liberación 5:12. Y dice, digno es el cordero que fue sacrificado de recibir de poder y las riquezas, y la sabiduría y las fuerzas, y el honor y la gloria y las bendiciones. Todos son las cosas que nos han dado para tener, siendo los redimidos. Todos son las cosas que nos han dado, que nos han, por su sacrificio, por su muerto, nos han dado poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honra, gloria y bendiciones. Porque la Biblia dice, en Juan 16:15, la Biblia dice, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, si el Espíritu tomará de mío y se lo daré a conocer a ustedes, y se daré a conocer, revelar a ustedes. Ahorita, aquí viene la enseñanza. ¿Por qué los redimidos, casi los redimidos, que Jesús sacrificó todo esto? ¿Por qué no estamos con el poder? Tenemos la autoridad, pero no tenemos el poder. No tenemos las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra y la gloria y las bendiciones. ¿Por qué casi los redimidos de Dios no tienen esto? ¿Por qué? Porque redención es diferente a revelación. Allá viene la enseñanza, porque somos redimidos. Vas a ir a la iglesia, la iglesia está llena, aquí por acá, pero 80% de los que están en esta iglesia son pobres. Y todavía ellos son los que oran con fe, con todo eso hacen. Pero ¿por qué no camina en poder? ¿Por qué no camina en riqueza? ¿Por qué no puede actualizar o obtener las promesas de Dios? Porque todavía son redimidos. Ellos ya aceptaron salvación. Pero para ir a la revelación es otra cosa. Necesitas poder, necesitas para ir a la revelación. Poco ya has transmitido desde redimido a revelación. Antes que llegue a la revelación, por supuesto, tiene que ser redimido. Revelación es la parte que te lleva estas promesas del Señor. Es como yo. Jesús nos ha dado autoridad. Toda persona cristiana tiene autoridad.
Pero ¿por qué no podemos usar esta autoridad? Porque no tenemos el poder para usarlo. Es como yo, cuando entro en mi nuevo trabajo, hace años, me da un puesto de coach. No sabía nada sobre el coach, pero me da un puesto de coach. Ya, estoy sentado como coach, jefe, pero no sabe qué voy a hacer siendo este coach. Me entraron, me da esta posición, pero yo no sabía qué voy a hacer. Entonces, cuando los gente vengan, viéndome sentado allá, me preguntaron cosas. Y como no saben nada todavía, estoy, ok, espera, voy a preguntar. Hasta que la compañía me capacita. Pero primero, yo estoy ya sentado, tengo la autoridad para sentar allá como el coach. Pero el poder para expresar el coach, para dominar el coach, para dominar este trabajo, necesita capacitaciones constantemente para que pueda dominar esta posición. Pero la idea es que la autoridad me dio el momento que yo me contrato, el trabajo me dio esta autoridad. Comienzo sentado allá, todos los gente me respetan, pero si me dijo, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no sabía. Así es muchos cristianos. Recibimos la redención, estamos en la iglesia, sí, pero algunos no son todavía capacitados para poder usar poder, puede llamar riqueza, porque riqueza no es afuera, es dentro de nosotros. Cada cosa que Dios nos ha hecho por nosotros es dentro de nosotros, pero hasta que sea revelado, para que podamos utilizarlo, para que podamos actualizar esa promesa. Por eso puede ir a donde que dicen los cristianos, pero ellos todavía falta mucho para llegar. Puede servir a Dios, es una opción, puede servir a Dios siendo pobre, puede vivir en esta tierra con salvación, con todo el amor que tiene con Dios, por todo que el corazón por Dios, toda tu familia por Dios, todo por Dios. La verdad es así, ven de Dios. Pero si no tiene revelación, puede ser normal o pobre hasta que muere. ¿Qué pasó en la Biblia? Que dice, Lázaro murió pobre, pero ganó cielo. Lázaro murió pobre, pero ganó cielo. Esta revelación se viene con algunos casos, cosas que deben aprender y hacer para poder llamarlo, para poder recibirlo. Porque si no, si es fácil, todo cristiano no va a ver ningún pobre en la casa de Dios. Si es así que ya recibió Cristo, ya tengo que recibir todas las promesas, riquezas, honra, todas las riquezas que acabamos de leer en Revelación 5. Si es así, no habrá ningún pobre, pero redención es el primer principio, capacitación, para que sepan cómo cada tiene su semilla, cada es un departamento, riqueza es un regalo de Dios, no es porque dice en Deuteronomio que te daría poder para hacer riquezas. Riqueza es un poder. Poder para poder caminar en dominio, poder para poder hacer riqueza, poder para poder vivir en salud. Todos son poderes. Y hay, como se dice, backup en la Biblia, algo que tiene que hacer para alquilar cada uno de ellos. Si no, puede ser redimida con salvación, con honra, pero no tiene riqueza. O puede ser redimida con sabiduría, pero no tiene salud. O puede ser redimida con riqueza, pero no tiene fuerza. O puede ser redimida con riqueza, pero no tiene sabiduría. Vimos la que tiene sabiduría y tiene riqueza en la Biblia, pero no tiene poder, como Salomón. Salomón tiene sabiduría,
tiene riqueza, pero no tiene poder para resistir mujeres. Por eso, al fin de sus años, alejó de Dios. Su corazón alejó de Dios. Porque Dios lo advirtió. No casarse con estos moabanitas, hititas, todo. Edomanitas, no casar con ellos porque ellos con sus dioses, ellos te van a sacar de tu Dios. Pero con tanto riqueza y sabiduría que tenía, pensa que con todo él, su papá, Dios nunca apreció a su papá, David. Siempre David consulta cualquier cosa, pero él, Dios apreció a él en su sueño cuando a sacrificio. Dios dice, hijo, dime lo que quieres. Y dice, dame solo sabiduría. Dios dice que como tú pediste sabiduría, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste que matar a todos tus enemigos, te va a dar riqueza, te va a dar honra. Por eso, tiene todo, pero no tiene poder para resistir las mujeres. Por eso casó como 92 mujeres. Y todo tiene sus dioses. Entonces, muchos dioses estaban en su casa, que fue distraído. A su fin de sus años, alejó de Dios. Casó porque con tantas mujeres que casó, no podría resistir. Hoy día van a ir con ella, adora a su Dios con ella, mañana va a ir con ella, olvidó del Dios de su padre. Con todo que Dios revela él mismo a él, olvidó de Dios. Por eso no tiene este poder, tiene sabiduría. Mira Sansón. Sansón tiene poder, pero no tiene sabiduría. Sansón tiene poder, por eso puede matar a los filisteanos. Una persona matando 2,000 personas, matando 1,000 personas, pero no tiene sabiduría para saber que esta mujer, que está preguntando, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? Cada vez que esta mujer puede ser un trampa, porque tú vas a revelar tu fuerza a una mujer, que la mujer no es israelita, es la país de tus enemigos. Y ella vino preguntar, y tú enamoró. Ella vino, dime, si me amas, dime dónde está tu poder. Cada vez. Y te diré, mi poder está en mis ojos. Ya, ella será tus ojos. Y llama a sus enemigos, y enemigos vienen, y tú levantas y mata todo. Y dice, me engañaste. No quieres, no me amas. No tienes sabiduría. Un hombre escogido por Dios, que es una nazarita, que no debe cortar su cabello. Nadie sabe dónde el poder o su instrucción de su destino está, porque él, instrucción de su destino es este cabello, nunca lo corta. Allá es la instrucción por su destino. Pero como no tiene sabiduría, pero tiene poder, una mujer lo engañó. Entonces, al final, para muestra que, por supuesto, te ama, una mujer que es hija del país que es tu enemigo, tú revelaste la instrucción desde Dios, de que ese secreto de tu fuerza, revelaste. Desde este día, lo captaron, lo colgaron, al final lo mataron, aunque él murió con todos los demás, pero no cumplió su destino. ¿Por qué? Porque faltó sabiduría. Hijos de Dios no debemos faltar cosas que Dios nos ha dado. Por eso, si tiene uno y si no tiene otro, todavía se puede afectar. Esa es la cruz. Es importante que tengamos el poder. Tenga poder. Jesús nos ha dado autoridad sobre las principalidades y los poderes del mundo. Nos han dado autoridad, pero esa es autoridad. Para que tenga poder. Por eso, ¿por qué los cristianos no pueden? ¿Por qué los cristianos con la autoridad que hemos recibido, por qué no podemos orar a alguien para que se sana? Porque nosotros tampoco no estamos capacitados para creer suficiente que Dios
que nosotros no es lo que sana, que Dios es lo que sana, que Dios es tú, hacer oración. So, nosotros estamos faltando muchas capacitaciones en el Cristo, porque sin estas capacitaciones, solo vas a caminar sabiendo que tiene autoridad, pero no vas a poder usar esa autoridad, porque soldado que se llama para que sea soldado, tiene que ser bien capacitado antes que salir a guerra. Para recibir todas estas promesas, no viene con durmiendo en la casa. Para recibir estas riquezas, no viene porque solo estás redimida. Redimida es la básico. Significa, puede ser redimida, puede morir pobre. Y todavía vas a ganar cielo. Pero si quieres hacer impacto en ese mundo donde Jesús nos ha dado estos, tiene que saber cómo va a recibir por eso llega a revelación. Entre redención, para que llegue a revelación, hay algo en el medio. Porque ahorita somos redimidas, pero para llegar a revelación, para que podamos recibir todas las promesas en Revelación 5:12. Revelación 5:12, hay cosas que tenemos que hacer. Porque si no hacemos, Jesús, Dios quiere que todos sus hijos caminen en esta revelación de 5:12. Que todos sus hijos caminan en gloria. Que todos sus hijos caminan en riqueza. Que todos sus hijos caminan con fuerza, con poder, con honra. Esa es por la razón que Cristo murió. Por eso, donde leemos en Hebreo, dice que es más. No es solo que murió para que, no, es más. No vino solo para Dios mismo, es lo que vino. Como humano, murió, para que tenga sangre, murió. Su único destino para venir es para morir. Después de murió, dice que es más, nos entregó todo que los enemigos robó desde el principio. Recuerda que te explicó que Satanás, hombre, entregó la dominio que Dios le dio desde el principio, lo entregó a Satanás en la jardín de Edén. So, es todo que Jesús vino para volver a nosotros. So, murió para que podamos tenerlo. Pero cada cosa que tenemos que tener no viene así siempre. Viene de escuchando la palabra de Dios y poniendo algo haciendo algo. Haciendo algo es lo que vamos a detallar un poco más en nuestra clase. Porque si no queremos ser solo redimidas de Dios, no solo queremos, ya somos redimidas, pero no queremos quedar allá. Algunos que no son redimidas tienen aviones, tienes jets privados, tienes compañías, presta dinero al mundo. ¿Por qué Dios dice que tu riqueza es riqueza que vas a prestar al mundo, a naciones? Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Dios o nosotros? Dios no miente. Que todo hombre sea mentiroso, pero que Dios sea verdad. Entonces, Dios es verdad con su palabra. Pero ¿cómo llegamos a hacer cómo llegamos a recibir estas promesas? Es lo que vamos a atender un poco detallado en la próxima clase. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre en el cielo, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por toda la enseñanza que nos has enseñado, todas las revelaciones, entendimiento. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, que cada semilla que nos has sembrado hoy día a través de tu palabra, que quede en nuestros corazones, que nos ayuda
crecer. Ayúdanos, Señor, entender más. Ayúdanos, Señor, saber lo que tenemos que hacer para podermos lograr estas promesas en Revelación 5:12, para que podamos ser los hijos que tienen frutos, porque tú tienes mucho placer en sus hijos cuando dan muchos frutos, que seamos los que dan muchos frutos. Cuando llegamos aquí en futuros, señores, Señor, que hay muchas cosas grandes, diferentes, que tu palabra nos han cambiado en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, que toda la gloria, honra a tu nombre, sea a tu nombre para siempre. Y como seguimos el servicio, Padre, toma toda la gloria hoy día y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque hoy despertamos todos temprano y estamos aquí en la casa del Señor. ¿Cómo estamos